Buenas noches, mi gente, Dios le bendiga. Estamos por aquí de nuevo, como siempre, recordándoles que estamos tratando de sacarle el máximo a este tiempo que tenemos ¿cómo le diría? De cárcel domiciliaria, este tiempo del virus. Y siempre me gusta enseñar cosas que de traer a la luz la mayoría de las cosas que te engañan. Y en estos tiempos que estamos viviendo es un buen tiempo para reflexionar. Y hoy vamos a estar hablando, hay tantas mentiras que te hablan las religiones para engañarte, para mantenerte esclavizado, porque como dice Jesucristo el Señor, si vosotros permanecéis en la verdad, seréis verdaderamente escudriñar las escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Y dice que si vosotros permanecéis verdaderamente en mi palabra, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad los libertará. O sea, cuando no se conoce la palabra de Dios, entonces nosotros nos mantenemos esclavizados en el pecado y en la maldición de Satanás. Entonces, si usted se pregunta, si usted analiza fríamente, usted se va a dar cuenta que la mayoría de personas que viven en la borrachera, en las drogas, en el pecado, en el adulterio y en esa vida mundana son personas que no leen la palabra. Entonces, por eso es que Satanás tiene sus miembros que te enseñan una doctrina diferente. Te tocan la puerta con la Biblia, perdón. Obviamente no te van a decir yo soy un mensajero de Satanás. Te presentan la Biblia, pero te la presentan como disfraz, ¿sabes? Para que tú creas que es de la palabra de Dios. Entonces te engañan, y por eso es que te mantienen esclavizado. De eso es que viven los negociantes de todas esas cosas que le hacen daño al hombre, tanto espiritual como física. Por ejemplo, cuando aprendemos de la Biblia, no vamos a fumar, no vamos a consumir alcohol, no vamos a desperdiciar nuestro tiempo y nuestro dinero, no lo vamos a desperdiciar con una pareja diferente. Y todas esas cosas tienen simplemente un fundamento: que los ricos que gobiernan este mundo te tienen que mantener a ti en la esclavitud, que no conozca la verdad del evangelio, para que entonces la naturaleza pecaminosa se mantenga en ti y tú tengas que vivir esclavizado día a día, envuelto en el pecado. Y hay tantas mentiras que nos hablan cuando estamos en la religión, que no leemos la Biblia, porque ese es el problema. Cuando usted lee la Biblia, a usted no le pueden hablar mentiras, porque usted lo va a ver. Por ejemplo, te hablan del purgatorio. El purgatorio. El purgatorio quiere decir que tú puedes pecar, y entonces tú incluso según ellos, los mentirosos, ellos te hablan y te dicen que según ellos lo presentan en el purgatorio, tú puedes vivir una vida como a ti te dé la gana, y vamos a suponer, tú me matas a mí y me robas, y del dinero que tú me robas tú puedes dejar para que te hagan una misa y te saquen de pena. Esa es la mentira más vil que puede aparecer. E incluso si usted se pregunta de dónde nace el protestantismo, los protestantes, usted se va a dar cuenta que ese fue el detonante de que naciera el protestantismo. Cuando la Iglesia Católica, en el año 1500 y algo, por ahí más o menos creo que fue, no tengo la fecha exacta ahora mismo, pero sí tengo el nombre del Papa que provocó la división de la Iglesia.
Porque mire qué es lo que está pasando. Las iglesias nacieron todas cuando Jesucristo vino, y, o sea, en la ascensión de Jesucristo. Cuando Jesucristo cuando Jesucristo se iba, usted se va a dar cuenta que Él mandó que nadie se fuera de Jerusalén y que fueran a esperar la promesa del Espíritu Santo. De ahí es que nace la primera, la iglesia primitiva, ¿verdad? Entonces, todos los días, dice la palabra de Dios, que se iban añadiendo lo que iban a ser salvos. Ahí estábamos todos juntos, todos. Entonces, ahí fue que vino, de ahí fue que salió también la Iglesia Católica. Entonces, hubo un monje, un hombre, que apeló, o sea, se iba corrompiendo. Usted sabe que a nosotros los hombres nos gusta el dinero, porque a nosotros nos gusta lo que vemos, a nosotros no nos gusta lo que, no nos gusta la fe. A usted le dicen hoy, te voy a dar $100 hoy, y le dicen, si te espera mañana te doy 1000. Usted no tiene esa fe, no, dame los 100 hoy. Entonces eso es lo que le pasa al hombre, que el hombre no vive por la fe, el hombre vive por lo que ve y por lo que tiene en la mano. Entonces, cuando el protestantismo nace, cuando el rey Constantino estaba enfermo de una enfermedad, el emperador Constantino estaba enfermo de una enfermedad de lepra. Entonces, él vino y se bautizó, y la iglesia, el obispo de Roma, se enllavó con él y le gustó, tú sabes, Constantino tratando de controlar, y entonces el obispo de Roma, que era un hombre carnal, un hombre que le gustaba el dinero, pues entonces cogió fuerza, ¿sabes? Politizó la iglesia. Y ahí fueron pasando cosas y cosas y cosas. E incluso, para no cansarte mucho, el detonante fue cuando la iglesia católica vendió las indulgencias. ¿Sabe cuándo vendió la iglesia católica las indulgencias? Bueno, el Papa Lorenzo de Medici, o su nombre artístico, como yo digo, el Papa León X, ese era un tigre. Ese Papa. Entonces, ese tenía 4 hijos varones, y ese se gastó todo el dinero del mundo. Se parrandió todo el dinero del mundo. Entonces, vinieron los números los números del banco del Vaticano, se quebró, vinieron en rojo. Entonces, ellos tenían que inventar cómo recaudar fondos para poder cubrir el déficit. Entonces comenzaron a vender las indulgencias. Entonces, las indulgencias ahí sacaron el purgatorio. El purgatorio es que tú puedes vivir una vida como te dé la gana, una vida depravada, una vida como si como si la gente fuéramos perros, animales, haciendo de todo. Entonces, cuando tú te mueres, tú nada más tenían que irte a llevar una misa, pero eso es para robarte el dinero. Pero te quiero hablar de otro tema muy interesante, que es el papado de Pedro. Pedro fue el primer apóstol que Jesucristo llamó. Estando él en el mar de Galilea, Jesucristo comenzó su ministerio. Después que baja que Juan lo bautiza, después que sube al desierto, después que Satanás lo tienta 3 veces, Jesús sale a hacer su vida pública, porque Jesús tenía que dejar líderes. Porque Jesús no podía venir aquí y dejar las cosas a lo loco. Jesús tenía que enseñar líderes como se van enseñando cada día. Ahora, hay unos que se corrompen y otros que no se corrompen. Entonces, Pedro fue el primer apóstol, el primer hombre que Jesucristo llamó para llevarlo, para dejarlo como líder. Y la vida entera de Jesucristo el Señor, hasta que lo crucificaron, y hasta después de los 40 días que duró con él, después que resucitó,
Pedro estuvo presente en todos los en todo el ambiente, en todos los espectáculos, en todo lo que usted le quiera llamar. En la vida pública de Jesús, Pedro siempre estaba ahí. ¿Por qué? Porque Pedro tenía que aprender lo que el Señor Jesús quería enseñarle. Entonces, es verdad que Pedro, si le quieren llamar el primer papa, pero Pedro nunca fue a Roma. Pedro nunca, porque Pedro no podía traicionar a Jesús, porque usted sabe que los romanos eran los que controlaban el sistema, y los gobernadores romanos fueron los que mataron a Jesús. Entonces usted piensa que Jesús, Pedro iba a venir a ligarse con los romanos, viviendo toda la vida con Jesús, los 3 años que Jesús duró enseñándole. Entonces Pedro iba a venir a traicionar al Señor. No. Entonces, mire, voy a empezar a dar un recorrido de la enseñanza del llamado y la vida de Jesús y Pedro. Jesús enseñando a Pedro. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, después que Jesús viene del desierto, que comienza su vida pública, Pedro es el primer hombre que Pedro llama. Y entonces dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, y que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo: vengan en pos de mí y lo haré pescadores de hombres. Ahí comenzó el llamado de Pedro. Vengan en pos de mí, que lo voy a hacer pescadores de hombres. Jesús siempre trataba de ilustrar un misterio, una enseñanza espiritual, con algo que usted lo pudiera vivir. Pedro era un hombre que sabía tirar la atarraya, que sabía tirar el anzuelo. Entonces Jesús le dijo: pues no te apures, que como tú pescas peces o con lo que sea, entonces yo te voy a hacer pescador de hombres. Y ahí comenzó el ministerio de Pedro. Entonces, después sigue Jesús y sigue enseñándole, porque Jesús tenía que enseñarle ciertos principios que nosotros tenemos que saber. ¿Sabes cuáles son? Primeramente, que las cosas de Dios son sagradas. Otra es que nosotros somos humanos y que somos débiles, y que si no nos fortalecemos en el Señor, no hay forma que nosotros podamos triunfar en el Evangelio. Por ejemplo, viene Jesús y después le dice, se sube en el monte y le dice: mira, bienaventurado los pobres en espíritu, o sea, los humildes, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los pacificadores. Eso en contra de los hinchinchadores. Y sigue Jesús enseñándole. Entonces viene y sigue diciéndole, por ejemplo, el pacto de la ley y el pacto de la gracia son 2 cosas muy diferentes. El hombre era salvo en aquel tiempo, antes de Jesús, por lo que hacía, por lo que decía y por lo que se veía. O sea, usted era salvo, yo era salvo por lo que usted creía, por lo que usted creyera de mí. Pero aquí el pacto cambió. El pacto cambió porque el hombre no pudo cumplir la ley. ¿Usted me entiende? Entonces, todo el mundo, había muchos que se disfrazaban detrás de la ley, pero entonces Jesús vino y le dijo: no, ahora es el pacto de la gracia. Yo le traigo un mandamiento nuevo, y es que se amen los unos a los otros como yo lo amo a ustedes. ¿Y cuál es el amor de Jesús? Que entregó su vida por ti y por mí. Entonces, así es que nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros, que yo esté dispuesto a dar mi vida por cualquiera que sea. Por cualquiera que usted le vea la barriga para adelante, ese es su prójimo. No es cuestión de que sea bonito, que sea feo, que sea prieto, que sea bajito, que sea alto, que sea buen mozo, que lo que sea.
Todo el que usted le vea la barriga para adelante, ese es su prójimo, y eso tenemos una obligación. Si nosotros decimos que amamos a Dios, tenemos que amar a cualquiera que esté ahí. El que tiene hambre hay que darle comida. El que está desnudo hay que darle ropa. El que apesta hay que darle un abrazo. Nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. Entonces, por ejemplo, viene y Jesús y le sigue enseñando. Por ejemplo, el adulterio antes era que usted llegar al hecho, usted sabe, cometer el hecho en una cama o donde fuera, lo que fuera. Pero ahora Jesús viene y le dice, pues ahora no es. Si tú miras a una mujer o a un hombre y la mira con, tú sabes, con ese y le hace un video y le dice wow, 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 y por aquí, por allá, y sabe cuánto mide por aquí y cuánto por allá, ya tú adulteraste. Y antes era que tenían que cogerlo en el hecho del adulterio. ¿Usted me entiende? Antes era ojo por ojo y diente por diente. Jesús viene y dice que no es, ahora no es ojo por ojo. Que si alguien te da una galleta entre la mejilla, que le ponga la otra para que te dé. Y que si tú amas a quien te ama, tú no estás haciendo nada, porque eso lo hace cualquiera. Que tenemos que amar a nuestros enemigos. Ay, Dios mío. Tenemos que perdonar a los que nos ofenden como Dios nos ha perdonado a nosotros. Y sigue tanto, muchas cosas. Entonces, Jesús le iba, porque Jesús estaba entrenando a Pedro. Entonces, sigue por ahí diciendo, por ejemplo, viene y Jesús le enseña, bueno, cuando tú des limosna, no hagas como los bulteros, que si le van a dar 5 pesos a uno, se lo dan adelante a la gente. No, dáselo, que tu mano derecha no lo sepa, que si tú se lo das con la derecha, que no lo sepa la izquierda, porque es Dios el que te va a recompensar. El hecho de que digan, ay, ese hombre es bueno, eso no te sirve de nada. Jesucristo dijo, ay de vosotros cuando todos los hombres lo aplaudan y lo alaben. Ya perdimos la recompensa. Así es que cuando le vamos a dar a alguien, tenemos que darle algo, pero de corazón. Viene y le sigue enseñando y le dice en cuanto a la oración: cuando tú ores, no use vanas repeticiones. ¿Cuáles son las vanas repeticiones? Bueno, esas que te dicen por la sed de la patacú, marico y papaché, y que vienen, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, Ave María purísima, sin pecado concebida. Eso no sirve. Eso no sirve. Cuando usted vaya a hablar con Dios, usted tiene que trancarse, cerrarse en su cuarto, en un lugar privado, y hablar con Él como si usted lo estuviera viendo ahí, una conversación entre tú y Él, hablando. Pero no tú venís, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Eso no se usa, eso tú estás perdiendo tu tiempo. Te estoy diciendo que te enseñan esas falsas doctrinas para mantenerte esclavizado en el pecado, entonces que tú vivas una vida desordenada y ellos se sacan beneficio, porque entonces tú eres infeliz, te enfermas, tienes que usar medicina, no tienes un hogar estable y también pues bota todo tu dinero en lo que se llama la corrupción y el pecado. Gloria a Jesús. Bueno, pues el Señor viene y sigue diciéndole, le dice a Pedro, le dice en la palabra, bueno, no debemos hacer tesoro aquí en la tierra. Y mire, este es un buen momento para hablar del tesoro aquí en la tierra, de esos pobres infelices que son tan pobres que nada más tienen dinero. Por ejemplo, ahora, en este momento, en este preciso momento que estamos viviendo, y ahora, los que viven esclavizados, haciendo, amontonando papeles, porque el dinero es bueno, déjeme decirle, pero el dinero, cuando tú lo usas como bendición de Dios, no como que tú eres un esclavo del dinero, como hay muchos ahora, hay muchos. La gente, mira los pobres, porque yo soy rico y no tengo dinero. Yo soy rico y no tengo dinero. Y mira ahora ahora los que tienen dinero viven más preocupados que nosotros, porque nosotros no tenemos dinero, pero somos ricos. Mira, aquí estamos trancados, aquí en Nueva York. Aquí no se puede trabajar, no se puede nada. Estamos presos aquí.
Y yo estoy tranquilo. Yo estoy tranquilo porque yo tengo un papá. Mi papá es el dueño de todo. Y yo no tengo miedo. Ni le tengo miedo a la enfermedad, ni le tengo miedo a la situación económica. A mí no me asusta eso porque yo tengo fe. Y mi fundamento no es... yo no dependo de lo que yo puedo hacer, ni de lo que puedo ganar, yo dependo de una promesa que Dios me ha hecho a mí, que no hay un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Vivo feliz de la vida, feliz vivo. Bueno, y sigue el Señor enseñando a Pedro. Estoy hablando de el falso papado de Pedro, porque Pedro no fue el primer papa. Pedro fue un líder que Jesucristo el Señor llamó para dejarlo encargado de su iglesia. Pero la religión viene y te dice que él fue el primer papa. Eso es mentira. Y recuerden que siempre hablo con responsabilidad por aquí. Y voy donde quiera a defender la doctrina. Donde quiera voy, donde quiera. Si usted sabe de alguien que quiera hablar de la Biblia con decencia, con prudencia, con mansedumbre, usted no me tiene que tirarme por aquí o me llama, lo que sea. El teléfono mío está todo por ahí. Bueno, pues Jesús llama a Pedro, el primero que llama de todo. Lo llama y le hace el recorrido de los 3 años que duró ejerciendo su ministerio en la vía pública. Entonces Jesús sigue y le sigue dando instrucciones y le sigue mostrando cómo era que tenía que comportarse. Viene y le sana a la suegra. Eso está en el Evangelio de Mateo en el capítulo 8. Le sanó la suegra a Pedro. Pedro era casado. Los católicos no se casan, ni los sacerdotes ni los curas. Entonces, por ejemplo, le voy a decir un versículo bíblico y yo quiero que usted lo analice al paso. Dice la palabra en 1 de Timoteo en el capítulo 4. Escuche bien, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos abandonarán la verdadera fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, que teniendo endurecida la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a que no se coman alimentos que Dios creó, para que todo el que le guste que se lo coma. Para ponérselo un poquito más suave, para que usted lo pueda entender. Entonces, ¿cuáles son los que no se casan? Eso es una doctrina profunda, eso viene de los gnósticos. Pero eso es mundano, eso es pagano, y eso lo copió la Iglesia Católica de ellos. Entonces, escuche bien el texto, porque siempre le digo, no es bueno que si a usted le gusta que se le lave el cerebro y que le digan cositas que usted quiere escuchar, pues yo les recomiendo que no se quede en este canal, porque yo no soy así. Yo te digo la verdad, rajá, así, rajá. Sí, porque yo no hago nada, de eso está lleno el mundo. Y mira cómo estamos hoy, mira cómo estamos hoy. El mundo, ¿tú sabes por qué? Porque no tenemos la palabra. ¿Tú sabes por qué se aborta? ¿Tú sabes por qué? ¿Quién es que inventa el aborto? El príncipe de este mundo. ¿Tú sabes quién aborta? La mujer que nunca se ha sentado en una silla o se ha tirado de rodillas a clamar al Dios verdadero. Esas son las mujeres que abortan. Y los hombres que permiten eso e impulsan las mujeres a eso son iguales que ellas, porque eso es un espíritu del diablo. ¿Tú me entiendes? Y por eso es que tenemos esos espíritus, por ejemplo, esas manifestaciones que usted ve por ahí, por ejemplo, de esas mujeres feministas. ¿A dónde están ahora? ¿A dónde están ahora? ¿A dónde están los contraabortos? Los que van en contra de la creación de Dios, los que van en contra de los principios de Dios. ¿A dónde están ahora? Que no pueden ni salir. ¿Por qué se amotina la gente? Dijo el salmista. Y los pueblos piensan cosas vanas. Se juntaron los príncipes de la tierra y todos consultaron a una en contra del ungido. Desechemos, rompemos nuestra ligadura. O sea, no queremos saber nada de Dios. Pero Dios está en los cielos y mire cómo estamos todos ahora. Y todavía no es nada. Y esas son de las cositas que te van entrando, las doctrinas. Cuando yo estaba muchacho, escuche bien, le voy a decir esto, no lo sabe mucha gente. Se veía muy lindo
el usted ser sacerdote, porque yo quería servirle a Dios. Mi mamá cantaba en el coro, no cantaba, todavía ella está viva, ella es católica. Y mi mamá me llevaba a la iglesia. Y a mí me gustaba, pues yo le doy la gracia al Señor que, a pesar de que lo vine a conocer tarde, como quien dice, porque el verdadero Dios no es el que te pintan, no es el Dios que te pintan ahí en la calle. El verdadero Dios es el que te cambia, el que te transforma, el que te da paz, el que te ayuda a vivir una vida ordenada, una vida saludable, una vida tranquila, una vida en buena aceptación con la sociedad. Ese es el Dios, el verdadero Dios. Entonces, yo fui al San Pío X, a un seminario que tiene la iglesia católica ahí en Licey. Yo no recuerdo si está ahí todavía, no sé si está ahí todavía. Yo fui ahí a estudiar para padre, para sacerdote. Yo fui, no duré mucho tiempo, pero fui y duré tiempo. Y no me gustó, el Señor me sacó de eso. Porque es que se ve bonito. Se ve bonito, queremos servirle a Dios, pero las doctrinas que hay inculcadas dentro, eso es lo que tiene el mundo como está. Eso es lo que tiene. Por eso, mire, hasta que no se traiga a Dios a los hogares, a los seres humanos individualmente, no busquemos nada. Y esto que está pasando ahora todavía no es nada para lo que viene. A Dios que tenga misericordia y nos ayude a entender la lección que Él nos está dando ahora en estos días. A Dios que nos ayude a entender, porque Dios no está contento con la humanidad, mis amados. Dios no está contento, lamentablemente. Entonces, por eso es que usted ve que los sacerdotes tienen que meterse a violadores, en su inmensa mayoría. ¿Por qué? Porque eso es algo que Dios lo creó. Eso es algo que nosotros llevamos en la sangre. Natural, eso es algo natural que fue impuesto por Dios. El hombre y la mujer, al menos que no nazca con ese don de contingencia, el hombre tiene que casarse con una mujer, la mujer con un hombre, y entonces formar una familia, porque eso es el orden de Dios y esa es la muestra de la bendición de Dios. ¿Usted me entiende? Es lo mismo que mire el asunto de María. ¿Cómo te digo? Una prueba evidente de que una mujer estaba bajo maldición en los tiempos de María era que fuera estéril. Era que fuera estéril. Eso era una afrenta para la mujer en ese tiempo. Entonces, la cúpula católica te enseña que María era virgen. Claro, María era virgen cuando concebió del Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando se le apareció el ángel a María, que María sale embarazada, José su marido, escuche bien, José su marido, como era un hombre justo, un hombre de vergüenza, no quiso desacreditarla y la iba a dejar. Entonces, en la noche, cuando se acuesta, viene un ángel y le dice: José, no temas en tomar a María tu mujer, oye, tu mujer, porque lo que en ella hay es del Espíritu Santo. O sea, Dios tenía que hacerse carne, porque nosotros los hombres de carne y hueso, los humanos, pecamos. Adán pecó y nos transmitió la maldición. Entonces, para pagar por el pecado del hombre, Jesús tenía que hacerse hombre. Y Jesús podía haber descendido y aparecer y mira, yo estoy aquí y yo soy un hombre. Y ya, nadie tenía que preguntarle nada. Pero que el Señor no deja dudas. Las cosas de Dios son claras, son evidentes, para que lleguen al conocimiento de todos los seres humanos, para que no hayan estas dudas. Para que no haya, ¿tú te imaginas que Dios lo hubiese hecho así? Entonces se hubiese acabado el mundo en 2 días, porque nadie lo hubiese creído. Entonces Dios viene y por obra del Espíritu Santo, o sea, un milagro, como un milagro, viene y se encarna en el vientre de María. Entonces de ahí nace Jesús. Entonces por eso es que el ángel le dice: no temas en tomar a María tu mujer, porque lo que ella tiene en su vientre es obra del Espíritu Santo. Entonces
Dice, sigue diciendo ahí en esa lectura que José no la conoció hasta que no dio a luz su primogénito. Oiga, primogénito, el primero. Entonces, Jesús es hijo unigénito de Dios, único, unigénito, único. De María, primogénito, primero, la primogenitura. ¿Usted me entiende? Entonces, ¿cómo a usted le pueden creer eso? Que María de que subió al cielo viva. No, esas son otras mentiras que te siguen hablando para que tú te desvíes de la verdadera doctrina y así viva una vida desorganizada. Ese es el problema. Entonces, así es que te van envolviendo y envolviendo y envolviendo. Y toda esa clase de mentiras es que te ponen a creer en los dioses y los santos y los salvadores falsos. Entonces cuando te fabrican una imagen de Pedro, de María, de fulano y de sutano, eso te saca de la gracia de Dios, porque primeramente es un pecado de maldición, la idolatría. ¿Por qué Dios castiga tanto la idolatría? Porque los pedazos de papel, los pedazos de madera, los pedazos de palo, los pedazos de yeso, que eso que te fabrican un Dios mudo, sordo, inútil, que si tú no lo subes allá arriba no se pueden subir. Si viene un viento o se afloja el clavo que lo clavaste, se caen. ¿Sabe por qué? Porque esos dioses no te pueden transformar, porque no tienen vida. Son sordos, mudos, son cosas. Cuando tú te postras o crees en esas cosas de dioses, tienen un doble pecado. ¿Por qué? Porque tú pierdes tiempo como si tú estuvieras hablando con una pared y entonces estás invocando espíritus inmundos del infierno. Y esos espíritus entonces se te encarnan y por eso que usted ve tantas cosas. Entonces voy a seguir con el tema del papado de Pedro. Que Pedro no fue ningún primer papa. Pedro fue el primer líder que Jesucristo llamó y él aceptó ese liderazgo. Entonces aquí viene Jesús y le sana a la suegra. En el capítulo 8, usted sabe que los papas no se casan. Y no hay una reforma, no hay una resolución que se haya tomado de eso. ¿Usted entiende? Entonces, después viene y llama a Mateo. Mateo era un publicano. Mateo era un publicano, un cobrador de impuestos. Y lo estaban por criticar. Y le dijeron, pero mira, el maestro, los religiosos, porque los religiosos siempre están apuntando. Y usted sabe qué, esa es una de las evidencias más claras de una gente que no conozca de Dios, cuando está apuntando, murmurando, criticando. Vienen y le dicen a los religiosos, pero si este supiera quién es, no se juntara con ese publicano, un cobrador de impuestos, de esos que tenían los romanos. Los romanos, los que mataron a Jesús, ahí donde está el Vaticano, donde está la plaza de San Pedro y todas esas cosas. Esos fueron los que mataron a Jesús y esos eran los que tenían el mundo secuestrado, cobrando impuestos. Y aquí había uno que era un cobrador de impuestos y Jesús viene y lo llama y le dice, mira, hasta con publicanos se junta, hasta con esos ladronazos se junta Jesús. Y Jesús humildemente le dice, los sanos no necesitan médicos. Los que necesitan médicos son los enfermos. Toditos ustedes, pecadores, bando de generación de víbora, todos ustedes necesitan salvación, porque el único que no tiene pecado soy yo, decía Jesús. Todos los hombres somos pecadores. En la ley mandaba que si una mujer era encontrada en adulterio, la ley mandaba que había que matarla. Y vinieron y le presentaron, maestro, mire, hemos encontrado esta mujer en el mismo acto de adulterio. Y viene, y Moisés nos enseñó a nosotros que hay que matarla, porque eso era lo que decía la ley. Eso es lo que decía la ley, usted ve. Y Jesús dice la palabra que le dijo, bueno, pues para adelante, hay que matarla. Pues, ¿sabe quién la puede matar? El que de usted esté sin pecado, pues sea el primero que le dé la pedrada. Y Jesús se quedó tranquilo escribiendo con un dedo en la tierra. Y yo figuro si habían 3, 4, 5. Yo nada más figuro a Jesús y decía, mira, ese es
ese es un adúltero, pero no lo han cogido. Ese es un mentiroso. Ese es un criminal. Ese es un usurero. Y Jesús tranquilo ahí con su mansedumbre que lo caracterizaba. Y cuando levantó la mano, cuando levantó la cabeza así, le preguntó a la mujer, ¿y dónde están los que te acusan? No se atrevió ninguno a acusarlo porque todos somos pecadores. Todos. Es la gracia de Dios lo único que nos hace acepto. Es el sacrificio de Jesucristo el Señor lo único que nos hace acepto a la presencia de Dios. Es lo único, es la sangre de Jesucristo, porque bueno, no somos ninguno. Y por eso fue que le dijo a la mujer samaritana, pues ellos se fueron y no te acusan. Pues yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Eso es lo que Dios anda buscando, que nosotros, sin importar lo que hayamos hecho en el pasado, que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y comencemos a vivir una nueva vida. Eso es otra cosa de los pecados, de que tú vas a confesarte delante de un cura. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Cómo te puede perdonar un hombre pecador? ¿Cómo te puede, incluso un hombre que te predica cosas que son en contra de los principios de Dios? Un hombre que no se casa con una mujer, que no se case, eso no es pecado. Escucha bien, que no tenga matrimonio, el que tenga ese don, pero el andar teniendo relaciones fuera del matrimonio, eso sí es pecado. Y por eso es que usted ve que hay tanto pecado. La Biblia dice que nadie te puede perdonar pecado, porque hay uno solo que te puede perdonar pecado, porque Él derramó la sangre en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice muy claro que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y dice que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, o sea, a los que se dejan perdonar. Y nos atestigua el Espíritu, porque cuando tú le pides perdón a Jesucristo el Señor, que tus pecados son perdonados en ti, entonces viene una renovación, una regeneración. Entonces cuando tú limpias el vaso, entonces el Espíritu Santo entra dentro de ti, y entonces tú comienzas a vivir una vida nueva, una vida en santidad. Una vida que hasta en los ojos se te nota la paz. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que le quita, lo que separa al hombre de Dios. Y el pecado, el hombre fuera de la gracia de Dios, no hay forma que pueda tener paz, lamentablemente. Entonces, los sacerdotes no te pueden perdonar el pecado, lamentablemente. Entonces sigue Jesús. Te estoy hablando del llamado de Pedro, que te dicen una verdad media, que Pedro fue el primer papa. Pedro fue el primer líder que Jesús llamó para dejarle la iglesia encargada. Pedro no llegó a ser papa nunca. Entonces después viene y le da y los llama a los 12 y le dice que le da autoridad para que se vayan a hacer la obra, y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echar fuera demonios y para sanar toda clase de enfermedad. Y ahí está el nombre de los 12 en el capítulo 10. Y primero, mire, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Siempre Pedro estaba en la primera lista, porque Pedro fue el que Dios le dejó el liderazgo de la iglesia. Más adelante usted lo va a ver. ¿Cómo es que Pedro lo niega? ¿Pero por qué lo negó Pedro? Jesús le permitió que lo negara para que él supiera que el hombre sin el Espíritu Santo no puede representar a Dios en ningún lado. Siempre que nosotros pecamos, siempre que nosotros hablamos una mentira, que hablamos una palabra deshonesta, que hablamos una palabra blasfemia, que hablamos palabra corrompida, y hagamos cualquier cosa, estamos negando a Jesús. ¿Y por qué? Pedro, usted se va a dar cuenta cuál fue la clave. Que Jesús le dijo, no se vayan de aquí porque entonces yo voy a enviar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te hace la diferencia.
El Espíritu Santo es el mismo Dios dentro de ti. Para hacerte más claro, Jesús lo dijo. En el último y gran día de la fiesta, dice la palabra, que Jesús se puso en pies y alzó la voz y dijo: el que cree en mí, como dicen las escrituras, por su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de creer, de recibir lo que en él creyere, pero aún no había descendido porque Jesucristo no había sido glorificado. O sea, cuando Jesús se fuera, entonces venía el mismo Dios, pero invisible. Jesucristo se hizo carne para que nosotros lo viéramos, para que nosotros fuéramos testigos de él. Entonces después se fue y dijo: no lo voy a dejar solo, pero le voy a mandar el mismo Dios, pero que va a estar dentro de ustedes, dentro de ustedes. Y por eso que usted ve que nosotros vivamos felices. Yo no necesito droga, yo no necesito ron, no necesito adulterio, no necesito tener que estar buscando mujeres, no necesito nada. Mire, yo estoy aquí trancado, feliz de mi vida con mi novia, 30 años. Con mi esposa y con mi familia, tranquilo, feliz, en paz. Voy a cumplir 60 años, no bebo pastillas, ni bebo de nada de eso. ¿Usted sabe por qué? Porque la mayoría de las enfermedades vienen por el desorden, tanto alimenticio como el desorden espiritual. A veces le dicen a usted una palabra, vienen y le dicen cualquier cosa o le hacen una traición, y eso se le entra a usted aquí en la mente y eso se lo va a caer comiendo. Usted le coge un rencor a cierta persona y eso, cuando usted viene a ver, hasta la muerte se le da. Mire, esa cosita que usted le llama falta de perdón. Pero qué bueno es que cuando usted viene a mí, yo puedo ir donde usted y ofenderle, pero cuando usted viene a mí y me queda mal y me da un pecozón y me da un insulto y me engaña o me hace lo que quiera, a mí usted no me sorprende. ¿Usted sabe por qué? Porque eso era lo que yo estaba esperando de usted. ¿Usted me entiende? ¿Por qué? Porque yo tengo a Jesucristo dentro de mi corazón. Entonces, nosotros no tenemos lucha contra hombres de carne y sangre. Cuando usted viene y me hace algo que a mí no me guste, no fue usted que me lo hizo. ¿Usted sabe qué? Porque usted no es malo. El malo es el diablo que se encarna en persona y lo hace actuar mal. Gloria a Dios. Sigo con Pedro. No quiero, o sea, me va a hacer un poquito... Se me está haciendo un poquito largo. Después viene Pedro, Jesús, y le dice: he aquí que yo los envío como a ovejas en medio de lobo. Oiga bien, nosotros los cristianos, los que tenemos a Dios, tenemos que aguantar todo eso, porque eso es lo que se llama el ser verdadero cristiano. Jesús se lo advierte a Pedro: he aquí que yo lo envío como oveja en medio de lobo. Y le dicen: y guardado de los hombres, porque lo van a perseguir, lo van a entregar a la sinagoga, lo van a... como lo mataron a ellos, a todos lo mataron por causa de Jesús. Pero Jesús está enseñando a Pedro, el que te dicen que era el primer papa, Pedro nunca fue papa. Pedro fue el líder que Jesucristo el Señor le dejó la iglesia. Y entonces después las iglesias fueron creciendo. Entonces ahí la iglesia católica se fue corrompiendo porque le gustaba el dinero, se juntó con el dinero, se politizó y se corrompió. ¿Usted me entiende? Y entonces de ahí fue que nació lo que se llama el protestantismo de Martín Lutero. De ahí fue, por eso que nos llaman protestantes a nosotros, porque nosotros dijimos que, Martín Lutero con un comisionado sacó y dijo que había que hacer una reforma, porque el pecado no puede estar con la gente que dicen que predican la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Entonces viene aquí, en el capítulo 11, viene y Juan el Bautista. Otra enseñanza que le quiere dejar Jesús a Pedro. Juan el Bautista viene y es el que viene a allanar el camino del Señor. Y lo presenta y le dice: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es. Porque el que me envió me dijo a mí que sobre quien yo viera descender el Espíritu Santo y posara sobre él en forma de paloma, ese era el Cordero de Dios. Entonces aquí cae preso Juan y lo meten preso. Aquí se está cumpliendo lo que Jesús estaba diciendo: yo lo voy a dejar aquí, pero ustedes van a guayar la yuca. Y Juan en la cárcel, como humano, porque somos humanos, somos débiles.
somos débiles, no nos la podemos dar de superhombre porque somos débiles. Él es el fuerte. Y bienaventurado el que pueda tener la fuerza en él. Juan el Bautista, después que está allá, le vino su naturaleza humana y le manda a preguntar a Jesús: ¿eres tú? ¿Está preso el hombre? Preso. Trasládese a la esencia, porque es muy bueno criticar y apuntar. Trasládese a la esencia, métase preso ahora. Hágase de cuenta que usted está en la San Luis, allá en Santiago, trancado para allá. Le manda Juan a decir a Jesús, le manda a su discípulo y le dice: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Oiga qué pregunta. El hombre que le dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque el que me envió aquí me dijo a mí que sobre quien yo viera descender el Espíritu Santo en forma de paloma y posar sobre él, ese es el Cordero de Dios. Mire cómo lo afirmó. Pero después le llegó el momento débil, como nos llega a todos nos vas a llegar. Si fuéramos superhombres, no es Jesucristo el Señor, entonces le vamos a decir mentiroso. Si fuéramos hombres, superhombres, como lo fue Él, entonces Él no hubiese tenido que venir aquí, porque hubiese esperado por uno de nosotros. En nuestras debilidades decimos y damos clara evidencia que Jesucristo sigue siendo Dios, porque su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Y sigue Jesús con el maestro. Y vienen y ahí le dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados y descansen en mí. Enyúguense conmigo porque mi yugo es ligero y liviana es mi carga. Eso está ahí en el capítulo 11. Gloria a Jesús. Entonces, viene y le habla en parábolas. Y después le explica la parábola a ellos, a los discípulos. Viene y le habla la parábola. Le dice que un sembrador salió a sembrar. Tengo que ir un poquito rápido. Que un sembrador salió a sembrar. O sea, que un predicador salió a predicar la palabra. Y hubo una palabra que cayó en la piedra, otro en espino, otro en el camino y otro en tierra buena. Eso es el tipo de gente que escuchan la palabra. En los afanes de la vida, hay unos que se emocionan y después se le olvida lo que Dios le dijo. Y hay otros que caen en el camino, bueno, lo que sea. La cuestión es que todo ese tipo de gente lo va a ver, pero hay personas que, como dice aquí, que van a dar fruto al 100%. Aquellos que escuchan la palabra y no se la dejan robar del maligno. Gloria a Jesús. Entonces, sigue diciendo, por ejemplo, en el capítulo, diríamos que sería en el capítulo 13, ahí viene y dice que van a haber dos tipos de personas, que van a haber gente metida en las iglesias, que van a hacer creer que son de la iglesia, pero que no son. Entonces, dice que cuando vengan, que cuando Él mande a los santos ángeles, va a recoger el trigo y lo va a echar en el granero y va a quemar la paja en el fuego. Esos son los hombres y mujeres que le digan que sí a Jesucristo y que perseveren en la doctrina, y los que viven jugando con el evangelio y prevaricando y practicando el pecado, pues eso ya usted sabe que le espera el horno de fuego. Gloria a Dios. Entonces, aquí viene en el 14, vienen y le cortan la cabeza a Juan el Bautista, porque le dijo la verdad a un emperador, a un rey. Le dijo: tú no puedes estar acotado con esa mujer, porque le dice la verdad. Hoy tenemos muchos llamados pastores que viven tumbándole polvo a los políticos, porque le dan lana. Son ladrones infiltrados. Como no tienen fe que Dios le puede suplir, tienen que irse a tumbarle polvo a los políticos. Y dejan al Señor botado y se hacen cómplices con Egipto de nuevo. Gloria a Dios. Aquí viene en el capítulo 15 y recuerden que Jesús anda enseñándole a Pedro, porque Pedro es un líder y Pedro anda con todo.
Gloria a Dios, se me está haciendo un poco largo el video. Gloria a Jesús, voy a tratar de andarlo más rápido. Entonces viene y le dice del asunto que estaba hablando ahorita en 1 Timoteo capítulo 4, cuando a ti te dicen que no te coma la carne en Semana Santa. Miren lo que dice la palabra. Y llamado a la multitud dijo, no lo que entra en el hombre contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. O sea, entonces la Iglesia Católica te enseña a ti que tú no puedes comer carne en Semana Santa. Eso son mentiras también. Lo que a ti se te tiene que enseñar es que el pecado aleja al hombre de Dios. Eso es lo que a ti se te tiene que enseñar en cualquier iglesia. El pecado es lo que aleja al hombre de Dios. Entonces, aquí viene y llama a la gente y le dice, Pedro, ¿qué dice la gente que yo soy por aquí? Acuérdate que el hombre está entrenando a quien él le va a dejar la responsabilidad, porque así es que trabaja la iglesia. Jesús vino y tenía que dejar líderes. Nosotros tenemos que seguir ganando alma, porque tampoco podemos ir a una iglesia a meternos a calentar banco, porque eso es falta de amor. Eso lo hacen los religiosos. Eso lo hacen los religiosos. Cuando usted ve una gente que va religiosamente a una iglesia y no da fruto, usted lo que es otro religioso disfrazado. No lo estoy matando, no lo quiero matar, pero le quiero decir que tiene que empujar un poquito más para adentro. Tiene que orar, ayunar, leer la palabra, buscar, meterse al fuego para que lo queme, para que se llene del poder de Dios. Entonces vienen y le dice a Pedro, ¿quién dice la gente que yo soy? Bueno, uno dicen que tú eres Elías, otro que tú eres Jeremías, y otros dicen que si yo qué, y el otro que dice que si yo cuánto. Entonces, ¿y ustedes quién dice que son? ¿Qué son? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Pedro viene, Jesús le dijo, eres bienaventurado, porque eso no te lo dejó saber ni carne ni sangre, ni te lo dijeron por bochinche ni por secreto. Eso fue una revelación del cielo. Yo soy el Cristo. Bien revelado, Pedro. Sí, Jesús sigue enseñando a Pedro. Entonces, mira, aquí viene Jesús y anuncia su muerte. Y viene Pedro y le dice, ay Señor. Jesús viene y le dice, a mí me van a agarrar y me van a dar mi buena pela y me van a dar mi buen latigazo y me van a matar. Y viene Pedro y le dice, ay Jesús, Señor, que de ninguna manera te pase eso. Que de ninguna manera. Pedro comenzó a reconvenirle y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que hay aquí ahora? ¿Cómo Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás? Eso te tiene que abrir el sentido. ¿Sabes lo que es eso? Que tú tienes que saber con quién te juntas. Tú tienes que saber con quién tú compartes. Nosotros como cristianos tenemos que hablar con gente cristiana, con gente que hablemos del evangelio, que hablemos con gente de planes de mañana, cuántas almas vamos a ganar, qué es lo que vamos a hacer mañana. Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque todo lo que se impide a que tú glorifique a Dios, a que tú sigas adelante ejerciendo el ministerio, eso viene de Satanás. ¿Me entiendes? Eso es una enseñanza muy profunda ahí. Entonces viene en el 17 y se va y lo lleva al monte de la transfiguración. Allá se le muestra en la máxima expresión como Dios. Viene y dice que vinieron unos vestidos de vestidura blanca y se le apareció Moisés y se le apareció Elías. Entonces viene ya Pedro. Le gustó el asunto y le viene y le dice, Señor, bueno fuera que nosotros hiciéramos una ramadita aquí para quedarnos todos. Ay, pero qué bueno es eso, la gloria de Dios, hermano. Jesús le dijo que no, que tenía que seguir hacia adelante porque ese no era el plan. Sigue enseñando a Pedro. Gloria a Dios. Entonces, bueno, yo creo que ya por aquí podemos más o menos podemos irnos entonces donde los quiero llevar
porque ya se me está haciendo muy largo el mensaje. Cuando... bueno, estamos... Déjame ver. Aquí viene Jesús. En este capítulo, perdón, que aquí me faltó un poco de profesionalidad. Gloria a Dios. Viene Jesús y le dice, Pedro, ¿me ama más que esto? Entonces Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y se lo pregunta 3 veces. Y le dijo, Pedro, ¿me ama más que esto? Y le dice, sí, Señor, tú lo sabes. Y viene y se lo repite otra vez. Y le dice, Pedro, ¿tú me amas más que esto? Entonces viene y le dice que apaciente sus ovejas. Vuelve y lo llama. Entonces después Jesús le dijo, pues entonces mira, eso viene ya siendo en el capítulo 26, en el capítulo 26 del libro de Mateo, vienen y lo arrestan. Entonces Jesús viene y le dijo, pues mira Pedro, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y vinieron y arrestaron a Jesús y lo cogieron. Y le dijeron a Pedro le dijeron, este se parece a ellos. Pedro dijo, yo no conozco al hombre, hasta que lo negó 3 veces. Y dice que Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y dice que no hallaron. Entonces dice que Pedro estaba sentado en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con ellos, con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todo diciendo, no sé lo que dice. Y otra vez viene y lo niega 3 veces y viene Pedro, el gallo, y le canta. Ahí ya usted sabe. Ahí Pedro estoy seguro que quiso morirse. Gloria a Dios. Bueno, pero entonces nos vamos entonces a la gran comisión. Después que Jesús resucita, que se le aparece a ellos, viene y le dice, y le entra donde ellos están y le dice, paz a vosotros. Entonces le dice que se fueran por todo el mundo a predicar el evangelio para toda criatura, porque el asunto no es para que tú y yo nos quedemos en la casa. Jesús viene y estoy hablando del comisionado que Jesús le hace a Pedro. Entonces, cuando ya Jesús resucita, dura 40 días dándole las últimas instrucciones a ellos. Entonces ya cuando se iba, la pregunta que ellos le hicieron, le dijo Pedro a Jesús, el reino a Israel, ¿tú lo vas a restaurar en este tiempo o cuándo será? Y él le dijo, no les toca a ustedes saber las sazones ni los tiempos que el Padre tiene en su propia potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en toda la tierra. Escuche bien entonces, el hombre que negó a Jesús, después que Pedro, no, yo no lo conozco, yo no sé quién es ese hombre, te digo que no sé quién es. Y lo negó. Entonces después que resucita y después que se va a Pentecostés a recibir la promesa que era el mismo Dios en la persona del Espíritu Santo, mira la reacción del apóstol Pedro. Mira cómo fue que hizo. Primeramente, allá se derramó el Espíritu Santo y comenzaron a hablar nuevas lenguas. Habían un grupo de gente que decían, pero yo no puedo entender esto porque todos estos que están aquí, ellos están hablando en nuestro propio idioma y nosotros estamos escuchando. ¿Cómo es esto? Ellos no podían entender. Eso es lo que tienen, un humo que se están comiendo un cable de humo que tienen. Y mira cómo viene Pedro. Mira cómo viene Pedro y le dice, el que negó a Jesús, el que dijo, yo no conozco a ese hombre. Pero mira lo que es después que tú recibes el Espíritu Santo, porque es que tú no te puedes quedar callado. Tú no puedes dejar de hablar de lo que Dios ha hecho contigo. Mira lo que dice. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ¿quién fue que se puso en pie? Pedro. Por eso es que te dicen que Pedro fue el primer papa. Les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio, porque estos no están borrachos, como ustedes se suponen,
Mas esto es la hora tercera, o sea, ahora que son las 9 de la mañana. Ahora que son las 9 de la mañana, usted no puede venir a mí que esto está borracho, no. Lo que pasa es que esto fue lo que fue profetizado por el profeta Joel. No quiero hacerle más largo. Entonces, mira, eso fue en el capítulo 2. Entonces, en el capítulo 3, el mismo Pedro, dice la Biblia, que iba con Juan al templo de la Hermosa a la hora de la oración. Y se le acerca un cojo pidiéndole, que ponían ahí afuera para pedir una limosna. Entonces se le acercó a Pedro y le dijo, y como que dame una limosna. Y Pedro, mirándole a los ojos, le dijo, yo no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Señor, levántate de ahí. Ese fue Pedro. Entonces, ahí se armó un problema. Escucha bien cómo lo que te digo de la religión. Escucha bien lo que te digo de la religión, porque la religión no quiere que el nombre de Jesús se mencione. La religión no quiere que tú conozcas la realidad porque se le acaban. Si la gente sabe de la Biblia, no se venden los cigarrillos. Si la gente sabe de la Biblia, los hogares son felices. Si la gente supiera de la Biblia, los moteles, esos que viven llenos de lo que le llaman de paso, que entran y salen, esos negocios se le quiebran. ¿Por qué? Porque el dinero lo botan los hombres y mujeres que viven envueltos en el pecado, porque de eso es que ellos viven. El sistema de este mundo está compuesto de eso, de que tú vives en el pecado para que tú no tengas cerebro. El que no estudia la Biblia es como el que no estudia secularmente, que lo ponen a recoger basura y a recoger porquería y con 2 pesos le pagan. Así mismo manipulan al que no estudia la Biblia. Entonces viene Pedro y sana a un enfermo en una oración. Ahí lo agarran preso. Ahí lo agarran preso. Oiga, por sanar, oiga bien lo que son las religiones. Por sanar un enfermo que vivía arrastrándose en el suelo, lo meten preso. Calcule usted lo que son las religiones. ¿A dónde usted quiere ir? ¿A qué iglesia usted quiere ir? A una iglesia que le digan, es una iglesia que levantemos el corazón y que lo tenemos levantado hacia el Señor y demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. ¿Qué tiempo usted tiene yendo a esa iglesia? ¿Qué tiempo? ¿Qué le ha sacado? Usted tiene que ir a una iglesia donde se predique con poder, que los enfermos se sanen, que los cautivos sean libertados, que a usted se le salgan las lágrimas cuando el Espíritu Santo comience a ministrar, que su vida cambie. La palabra de Dios dice que la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no es muerta. La palabra de Dios no es un discurso cualquiera. Cuando la palabra de Dios sale de un hombre ungido por el Espíritu Santo, esas palabras le chocan a usted en lo más profundo de su corazón y le penetran hasta que le parten el alma y le disciernen los pensamientos y se le entran hasta por los tuetos y por los tuétanos y usted dice, wow, pero Dios me corrigió. Pero todos los domingos, usted va a ir a una iglesia todos los domingos y va a salir igualito de ahí. ¿Y qué usted aprende? ¿Qué usted ha aprendido? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha dejado usted? ¿Qué ha dejado usted atrás? ¿O qué beneficio usted ha visto? ¿Cómo está su carácter? ¿Cómo está su carácter? No, es que eso no sirve. A Pedro lo metieron preso porque hablaba la verdad. Entonces después vienen y lo meten preso. Y lo llevan al concilio. Y lo trancan. Y lo meten para la cárcel porque no fue un juego. ¿Quiere saber más? Todavía. Mire. La Biblia tiene muchos negociantes. Muchos que viven de eso, del negocio. Cuando Jesucristo resucitó, escucha bien, hubo un soborno. Y fueron allá y buscaron la guardia que estaban velando el cadáver de Jesús. Y le dieron dinero a ellos para que dijeran que se habían robado el cadáver. Que Jesús no había resucitado. Eso, búscalo en Mateo 27. En Mateo 27 está eso. O el 27, sí. ¿Sabe por qué? Porque si usted estaba ahí en ese momento y usted
estaba acostumbrado a besar los palitos y los yesitos y los muñequitos y los retraticos esos que a usted le venden. Cuando usted le dijeran que Jesucristo el Señor había sido matado, como fue muerto públicamente, que lo mataron. Usted sabe que lo mataron. Lo mataron. No fue que lo hirieron y no, lo mataron públicamente. Porque estaba profetizado así que tenían que matarlo públicamente para que se supiera. Porque si no, no se hubiese creído. Porque imagínese usted, si lo matan públicamente, y dicen que no resucitó, imagínese usted que no hubiese sido público el hecho. Y le dieron dinero a la guardia para que digan, que los discípulos de él vinieron y se robaron el cadáver. ¿Sabe para qué? Porque cuando los negociantes de los muñequitos y de los palitos y de los yesos y esas cosas, cuando usted supiera que ese hombre que prometió que iba a pagar por su pecado y que ni la muerte ni la tumba lo pudo contener, usted iba a botar toda su porquería, toda esa basura que usted tiene. Y usted iba a decir, no, yo creo en Jesucristo. Y por eso fue. Y si usted sigue leyendo la historia, ahí en el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que a Pedro lo metieron preso y lo amenazaron. Y después tuvieron que soltarlo, usted ve, porque se metió un hombre que tenía mucha influencia, llamado Gamaliel, y ese hombre le dijo, bueno, ustedes están en problemas. Porque esta gente, si este movimiento es de Dios, ustedes no van a poder detenerlo. Porque en días pasados se levantó uno y eso también, y lo siguieron unos que sé yo cuántos hombres y fracasó. Después vino otro y fracasó. Pero si es de Dios, ustedes tienen que tener cuidado porque no se pueden ver. Ustedes no pueden figurarse peleando en contra del mismo Dios. Entonces lo tuvieron que dejar ir. Y así estaba la batalla siempre. Hasta que dio su vida por el mismo Jesucristo. Pero nunca fue papa. Pedro no fue ningún papa. El papado de Pedro, eso no es verdad. Con esto termino. El purgatorio es una mentira. El purgatorio, la Biblia dice muy clara en Juan capítulo 5 y versículo 28 y 29, dice que no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Señor. Los que hicieron lo bueno saldrán para resurrección de vida, y los que hicieron lo malo saldrán para resurrección de condenación. Tú no te vas a salvar con una misa de 2 pesos después que te mueras. Tú tienes que aceptar a Jesucristo para que te perdone tus pecados, porque si no te arrepientes en vida, después que te mueres, ya no hay remedio. Esa decisión única la va a tomar Dios. ¿Tú me entiendes? Y si tú vives una vida depravada, pecando voluntariamente, pecando como quien dice a la cañona, prevaricando, practicando el pecado, yo no sé cómo tú lo vas a decir eso es muy profundo. Eso de que María fue virgen, tampoco. María era virgen hasta quedó embarazada de Jesús y dio a luz a Jesús. Pero su marido, José, el ángel se le apareció y le dijo, José, no temas en tomar a María tu mujer, porque lo que hay en su vientre es del Espíritu Santo. Y le voy a decir algo más profundo. Los verbos en el idioma, usted sabe que la Biblia fue escrita en griego y en hebreo. Y los verbos en hebreo tienen un problema, que no es fácil distinguir la conjugación de presente, pasado y futuro. Y si usted busca el significado de la palabra conocer, la palabra conocer quiere decir que usted está cultivando una relación, y eso incluye hasta la relación sexual. Usted y yo somos, vamos a suponer, usted y yo comenzamos a cultivar una relación, usted y yo, un hombre, amigo mío, cultivamos una relación profunda, pero también yo puedo cultivar una relación con una mujer, sigue profundizando y profundizando y profundizando. Entonces ella y yo podemos tener una relación como mi esposa, que quede claro, yo no estoy hablando de otra cosa. Y eso quiere decir la palabra conocer. Y José no la conoció hasta que no dio a luz a su primer hijo. Eso quiere decir que si dio a luz el primer hijo, tuvo más.
Jesucristo el Señor fue el Hijo unigénito, único de Jesucristo, de Dios. Y Él era Dios como quiera. Para los testigos de Jehová que dan una doctrina y enseñanza, lo que pasa es que Jesús fue hijo para venir aquí al mundo. Por eso es que se le llama el Hijo del Hombre, porque se iba a convertir en un hombre en el vientre de María para venir a pagar. Pero Jesús existe desde antes de la fundación del mundo. Si usted quiere saber cositas por ahí, pues usted me explica, porque ya el video se me ha hecho demasiado largo y lo voy a dejar. Espero que le haya entendido, que ustedes hayan entendido algo. Y si usted quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador, pues usted puede repetir conmigo estas palabras. Si usted quiere hacerse hijo de Dios, usted puede repetir esta oración conmigo y diga: Señor Jesús, en esta hora yo te pido perdón por todos mis pecados. Renuncio al mundo, a Satanás y a todo pacto con las tinieblas. Y a ti te acepto como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Dígale: gracias, Señor, porque yo sé que tú me has escuchado. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues aquí lo dejo. Se me hizo un poco largo el video, pero son cosas interesantes que tenemos que saber. Si usted quiere compartir el video, si usted cree que alguien puede aprender algo, puede sacarle algún beneficio, pues compártelo. Y si no, pues gloria a Dios por eso. Dios le bendiga. Y un saludo especial para esos amigos que tengo ahí, los pastores, el pastor Pablo, Martín y a mi primo Víctor y toda esa gente que están ahí. Le agradezco que me apoyen. Y Dios le bendiga mucho. Miguel Ferreira, María, Nicolás, mi primo, toda esa gente. No puedo seguir porque ya te sabes. Dios le bendiga mucho.